Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, te honramos, te damos gloria y te damos honra. Estamos agradecidos de ti por tus misericordias, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque perdona en el día de hoy en esta casa. Perdona todo pecado. Restaura vidas. Que nadie se pierda en la casa. Que nadie se pierda en el sector. Que todos alcancen la misericordia. Que reciban la palabra. Que esta nación proceda al arrepentimiento. Que la iglesia pueda poner tu nombre en alto, en el nombre de Jesús, que podamos ser fieles a ti, dar testimonio de la verdad y de los principios. Gracias porque tú lo haces. A ti damos la gloria, porque tiene cuidado de nosotros, nunca nos ha desamparado. Gracias, Señor, porque estás ahí en todos los momentos, en todas las etapas de nuestras vidas. Gracias por darnos el privilegio de habitar en familia. A ti damos la gloria. Tú eres el Señor. Gracias en esta mañana. Gracias por los matrimonios. Gracias por las familias. Gracias por lo que hace en la casa. Sigue restaurando, fortaleciendo, creando nuevas expectativas, confortando para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Eres grande, eres hacedor de maravillas. Honor a ti. Rendimos nuestras voluntades delante de ti para que tu gloria se manifieste. Señor, gracias. Gracias porque lo hace. Gracias porque lo hace. En el nombre de Jesús, levanta esta generación, levanta tu iglesia. En el nombre de Jesús, sabiduría, entendimiento, liberación, fortaleza. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales para ver más allá de donde ven nuestros ojos físicos. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Glorifícate en esta nación. Está pasando una situación difícil y otras naciones del mundo que ha habido rebrote. Hay una crisis, Señor. La gente ya está acorralado. En el nombre de Jesús, confiamos en ti. Tú eres la esperanza, arrepentimiento entre la gente, búsqueda de ti, acercamiento, perdona el pecado de nuestra nación. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que visite esta nación con misericordia, que active su misericordia a favor de esta nación, de esas naciones del mundo, que hay rebrote en este momento, que la gente está acorralada. En el nombre de Jesús, que los médicos están impotentes porque no tienen la respuesta. Oh Señor, en el nombre de Jesús, seguimos confiando en ti. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Ten misericordia de aquellos que están, Señor, ahora mismo en las emergencias de los hospitales y que no pueden pasar a salas especiales de cuidados intensivos para pacientes de COVID porque ellos no tienen espacio, porque están llenas las salas. Tú eres poderoso para sanar. Llévate las enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga somos sanados. Confiamos en ti. Tú eres la esperanza de esta nación. Que haya arrepentimiento desde el gobierno central, desde el gabinete de gobierno, de las autoridades, de los jueces, del Congreso. Oh Señor, que nos volvamos a ti, el pueblo en general, que busquemos tu rostro. Señor, aleluya, eres poderoso para salvar, para sanar, para liberar. Tú tienes cuidado de nosotros. Nos ha guardado y seguirá guardándonos. Levanta una iglesia fuerte en esta nación con una visión clara de lo que está pasando en el mundo.
Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro sostén, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú no darás nuestros pies al resbaladero, y el que guarda sus hijos, el que guarda la iglesia, el Todopoderoso, no se duerme. Tú eres grande, Señor. Gracias porque hace una obra extraordinaria en este tiempo. Da la respuesta, Señor. Da la respuesta, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor. Honor a ti. Honor a tu nombre, Señor. Gracias. Estamos agradecidos de ti, eres nuestra esperanza. Danos una palabra, Señor, de sabiduría, de ciencia, una palabra que produzca arrepentimiento, fortaleza y nuevas expectativas entre nosotros, para gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias porque lo hace. Honor a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Quiero seguir conversando con ustedes acerca de la autoridad del nombre. Ya le he dicho que entré en la fase final de esta predicación. Ya estoy en la conclusión prácticamente. Y le debo una serie de la predicación del domingo anterior y la de hoy, porque solo estoy trayendo una introducción, porque parte de la predicación de la autoridad del nombre, pero no puedo abundar suficiente en una sola predicación. Hoy hablamos de la autoridad del nombre y la predicación de autoridad sobre la muerte. De esto hablamos hoy. Autoridad sobre la muerte. El Señor tiene autoridad sobre la muerte. Así que vamos a compartir la escritura de hoy en Hebreos capítulo 2, versículo 14, vamos a compartir la escritura en esta mañana. Y así damos inicio a la predicación de hoy de autoridad sobre la muerte. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14. En el nombre de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Hoy hablamos de la autoridad sobre la muerte. Ya saben que no puedo abundar considerablemente en el tema hoy porque es una predicación única. Luego tendré una oportunidad de conversar con ustedes otras predicaciones acerca del tema. La muerte, en términos general, puede ser física o puede ser espiritual. En ambos casos, la Sagrada Escritura nos habla de la muerte. La muerte es la antítesis de la vida. Por eso la muerte
no puede matar la vida, porque la vida está sobre la muerte y no puede destruir la vida. Y Dios es dador de la vida, y la vida de Dios está en nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Porque Dios está en nosotros y con nosotros, y aunque vivamos una transición en un momento determinado, no significa que la muerte tenga control de nosotros, porque la vida ya está en nosotros. Y no hay manera de que la muerte pueda controlar. La muerte es un estado de separación de algo o de alguien. Así la Sagrada Escritura habla acerca de la muerte. Un estado de separación de algo o de alguien. Si estamos separados de una persona, es como si tuviéramos muerto por esa persona o de algo determinado. La muerte física es la separación del cuerpo físico del espiritual. Y el espiritual está compuesto por el espíritu, por el corazón, por el alma y las funciones del alma. Entonces nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Y ambos cuerpos interactúan en el mundo físico. Y para actuar en el mundo físico necesitamos el cuerpo físico. Por eso tenemos que cuidar ese cuerpo físico, por eso tenemos que higienizar ese cuerpo físico, por eso debemos alimentar ese cuerpo físico y tratar con delicadeza y cuidado, porque ese cuerpo de materia nos lo dieron para vivir en este mundo, y debemos estar en este mundo hasta que Dios lo determine, porque somos hijos de Dios y Él tiene autoridad y control sobre nosotros. La muerte espiritual es una condición de lejanía y separación de Dios por causa del pecado. Toda persona que está viviendo en el pecado, que su modo de vida es el pecado y que permanentemente está en el pecado, está muerto espiritualmente. No tiene vida en Cristo, no tiene vida en Dios, porque está separado de Dios. Ahora, cuando esa persona se separa del pecado, entonces está muerto con relación al pecado, pero vive para Dios, porque el concepto en la Escritura de muerte es justamente separación. La muerte espiritual es la condición de lejanía y separación de Dios por causa del pecado. O sea, hay gente que está en la iglesia y pueden estar en una congregación y estar muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque su condición de vida, de permanencia en el pecado, lo hace estar lejos de Dios. Y no estamos hablando del pecado como accidente, en la que alguien tropieza y tiene un accidente, sino personas que su modo de vida es el pecado, están muertos espiritualmente aun cuando asistan a una congregación. Porque asistir a una congregación es bueno, es interesante, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, sumamente importante para todos, creyentes y no creyentes, deben ir a escuchar la palabra de Dios. Ahora, la condición de una persona, su condición pecaminosa, lo hace estar muerto espiritualmente, aun cuando esté en una congregación, aun cuando sea líder o participe en las actividades en una congregación o esté sentado en un asiento de una congregación. Su condición dice que su estado es de muerte espiritual. Y esa condición de muerte espiritual no va a cesar en él hasta que se rinda su vida a Cristo por medio de la confesión de sus pecados y el arrepentimiento. Inclusive hay un concepto teológico acerca del arrepentimiento, que es arrepentimiento para vida. Justamente, que es cuando el individuo el ser humano toma la decisión de recibir a Cristo como Salvador, reconociendo su condición pecaminosa. Es el concepto, porque arrepentirse pudiera alguien, en términos generales, reconocer que está haciendo algo malo y dejar de hacerlo. Pero eso no significa que sea arrepentimiento para vida, porque en el arrepentimiento para vida hay una decisión de confesar el pecado, de rendirse delante de Dios, de apartarse de esa condición, de dejar que el Espíritu de Dios obre en su vida y lo guíe hacia Dios con el propósito de reconciliación. Y entonces ese es el concepto. ¿Por qué arrepentimiento para vida? Porque se está arrepintiendo con el propósito de salir de la condición de la muerte espiritual
y tener una vida en Dios. La Sagrada Escritura también habla del concepto de muerte en términos de segunda muerte. Y la segunda muerte es la condena que recibirán los pecadores en el juicio final, que consiste en pasar la eternidad separado del Altísimo en el lago de fuego o infierno. Ese es el concepto de segunda muerte. O sea que en las Sagradas Escrituras el concepto muerte es separación, y aún la segunda muerte es separado de Dios eternamente después de haber sido condenado en el lago de fuego como parte de su condena eterna. Entonces, Cristo tiene poder, tiene autoridad sobre la muerte en términos general, sobre la muerte espiritual, sobre la muerte física y sobre la segunda muerte, porque Él es la vida. Y no hay manera de que la muerte tenga algún efecto en Él. Y Él vino, se hizo como nosotros, en primera instancia se sacrificó dejando su autoridad y su función y haciéndose como uno de nosotros con debilidades, no para Él, sino por nosotros. Y la muerte de Cristo no es una victoria individual para Él, sino una victoria general que nos incluye a nosotros, porque lo que estábamos en condiciones de muerte espiritual era el ser humano. Y entonces Él no vino a hacer un trabajo para Él beneficiarse en término personal, porque no era necesario, porque Él es la vida, sino que en su sacrificio lo que hace es que nos beneficia a nosotros y va a la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida, porque estábamos en muerte. ¿Por qué muere la gente? Es una gran pregunta que la gente se hace. La gente muere por causa del pecado, el pecado original, el que heredamos de Adán y de Eva. Lo que el Señor está diciendo en el pacto con Adán, en la que él no debía comer del fruto del árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere morirá. Dios no está castigando a Adán porque Adán pecó. Adán está acarreando su propia condenación porque rompió el pacto con Dios y entró en un pacto con Satanás, que fue quien lo convenció para pecar. Y entonces el castigo de Adán no es que Dios decide quitarse la correa y darle una pela a Adán. No, es que Adán decidió separarse de Dios y tener otro gobierno, tener otro rey, tener otro príncipe, tener otro guía. Y entonces, como tiene otro guía, el gran castigo de él es haber abandonado a Dios, porque el tan solo abandonar a Dios es el castigo del ser humano por causa del pecado, porque decide tener otro jefe, otro señor. Y ese es el concepto. Cuando usted se va al pecado, usted está abandonando a Cristo y usted está diciéndole a Cristo que ya usted no quiere que Él lo gobierne, que usted quiere que Satanás lo gobierne. Y eso fue lo que pasó con Adán. Y entonces la consecuencia del pecado de Adán viene no porque Dios quiso condenarlo, sino porque él decidió abandonar a Dios y tener otro guía, otro gobierno. Y por eso viene la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual y la muerte física. Y la segunda muerte por causa del pecado original. Ahora, en el sacrificio de Cristo está cubierto el pecado original, el que heredamos por medio de la naturaleza concupiscente de Adán y de Eva. Y está cubierto también el pecado actual, que es el comportamiento que tenemos a partir del uso de razón. Está cubierto en el sacrificio de Cristo, porque Él está cubriendo todo pecado y está alcanzando a todo ser humano, porque no hay límites. Lo que pasa es que nos ha dado libre albedrío, una voluntad que no es forzada ni determinada al bien o al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. O sea, nadie puede obligarte, ni para que sirva a Dios ni para que vaya al pecado. El pecado siempre se comete de manera voluntaria y consciente. Y Él nos dio la libertad, el Señor, para que nosotros decidamos qué queremos. Ahora Él nos ha dicho que Él quiere lo bueno para nosotros, para que tengamos vida. Y la única manera de tener vida es en Cristo. Y Él tiene autoridad sobre la muerte, porque Él es la vida. Bendito es el nombre del Señor. En segunda instancia, el pecado actual. ¿Por qué el pecado actual? Porque el pecado actual nos envuelve a nosotros y nos lleva a la muerte espiritual. En el pecado original tenemos muerte física, muerte espiritual. Y en el pecado actual tenemos muerte espiritual, separación de Dios.
Y esto es interesante, porque cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios, el pecado no es para nosotros, ni es para nosotros permanecer en él, porque no es favorable para el conocimiento, para la vida. Y de ahí que la Sagrada Escritura habla de mayor condenación al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por el término del conocimiento, de la conciencia. Porque sabe lo que es bueno y la conciencia lo acusa por no hacer lo bueno que sabe que debe hacer y hace lo incorrecto. La gente muere porque el cuerpo físico ya no puede retener el cuerpo espiritual. Hay un momento donde el cuerpo espiritual ya no puede estar en un cuerpo físico que está deteriorado. Así que ha sido un favor para la raza humana, habiendo caído de la gracia de Dios, ir a la muerte física. Solo imagínese un ser humano en una condición pecaminosa y que tenga 200 años viviendo y que a partir del 85 o los 90 años entre en regresión, en términos retrospectivos es la palabra, y que ya no tenga ciertas facultades y esté tirado en un lugar padeciendo y que la muerte se aleje de él. La muerte se alejará de algunas personas, y hablo de la muerte física en el periodo de la gran tribulación, de algunas personas, porque otros van a morir para que puedan sufrir más bien el castigo de haberse rebelado contra Dios. Pero vivir en la tierra con un cuerpo físico deteriorado y que el cuerpo espiritual ya no pueda resistirlo, es un castigo peor. De ahí que Dios, cuando el ser humano pecó, lo separó del Edén. Y observe, no lo está separando del Edén solamente porque habían pecado y Dios no quería que disfrutaran del Edén. Observe el contexto sagrado. Lo que pasa es que si lo dejaba en el Edén, iban a comer del árbol de la vida, y viviendo para siempre con un cuerpo mortal lleno de enfermedades y de dificultades, iba a ser peor para el ser humano. ¿Alguien está aquí hoy? Así que la condición de pecado del ser humano lo lleva a la muerte física por una necesidad. Por eso muere la gente físicamente. Y que podemos pedir a Dios que nos dé 200 años, 150 años, 120 años. Usted puede pedir lo que usted quiera. Ahora, ¿resiste su cuerpo una vida más allá de los 100 años? ¿Por qué queremos vivir y para qué queremos vivir? Es el concepto. ¿Qué dice el apóstol Pablo con relación al tema? Dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él entendía que si se quedaba vivo era bueno para servir en el reino, pero que si moría, completaba, terminaba, iba a estar con el Señor. ¿Para qué tú quieres vivir? ¿Cuál es la razón? ¿Para seguir pecando? ¿O quieres vivir para que Dios bendiga a la humanidad por medio de ti, que tú seas útil a la humanidad? ¿Cuál es la oración que hacemos cuando tenemos hijos pequeños? ¿Cuál es la oración que hacemos? Señor, me ha dado hijo, dame la sabiduría para criarlo y la vida para yo poder estar con ellos hasta que sean adultos. Y cuando vemos como que la vida se nos va y tenemos los hijos pequeños, la oración es: Señor, por mis hijos. Usted tiene una razón para vivir. Ahora, ¿por qué querer morir? No, no hay que querer morir, porque el lenguaje de Dios es de vida, no es de muerte. Pero la muerte es una realidad, que hay un momento donde hay que salir del cuerpo físico, porque ya el cuerpo físico está deteriorado y no puede sostener consigo el cuerpo espiritual. Ahora, el Señor nos ha enseñado que Él tiene autoridad sobre la muerte. Y nos ha enseñado también que hemos pasado de muerte a vida. Nuestro lenguaje no es de muerte, sino de vida. Y usted tiene poder para pasar por la muerte física sin ser dañado. Y ese es el concepto que no hemos entendido en la iglesia, y por eso la gente le tiene miedo a la muerte. Porque no ha entendido que tiene poder
para pasar por la muerte física sin ser dañado. Y tenemos la incertidumbre que es contra la fe, de no tener la seguridad de lo que va a pasar después de la vida física, y eso es contra fe. La Sagrada Escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos la revelación, creemos la palabra que el Señor nos ha dado, que Él tiene poder sobre la muerte y que nada nos dañará a partir de que vengamos al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado. Y el mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 13, nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, el mundo lo va a aborrecer, está diciendo, y hay una causa por la que el mundo lo va a aborrecer. Y es porque ya ustedes no pertenecen al mundo, ya no están en muerte espiritual. Y entonces dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y habla de la condición en términos espiritual. Nuestra condición espiritual era de muerte, de separación de Dios. Si estamos con el Señor y atravesamos la muerte física y entendemos que no nos dañará, tendremos paz. Pero la incertidumbre y el temor a la muerte física es por causa del pecado. Justamente. Y no solo por el pecado original, sino por nuestra condición. Y entonces le dice que para poder permanecer en vida debe amar a su hermano. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es una palabra muy fuerte para la iglesia y para los creyentes. Porque hay gente que tienen enemigos dentro de la iglesia y no toleran a algunos. Y dice, están muertos espiritualmente. Aleluya. Aleluya. Su condición es de muerte espiritualmente porque no son capaces de aceptar a otras personas. De cierto os digo que el que oye mi palabra, dice Cristo, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestra condición ya es de vida, no de muerte. Porque nuestra condición de muerte era antes de conocer a Dios, antes de ser libre, era nuestra condición de muerte. Ya hemos pasado de muerte a vida, ya la vida está en nosotros, y esa condición de vida espiritual en nosotros nos hace pasar por toda situación sin ser dañados. No somos dañados ni por la muerte física, ni por absolutamente nada, porque el Señor está en nosotros y con nosotros, y Él tiene poder y autoridad sobre todo lo que existe, incluyendo la muerte. Bendito es el nombre de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y entonces le dice a los judíos específicamente y a aquellos que siguen la ley, le dice, ya están muertos con relación a la ley. ¿Cuál es el concepto? Ya ustedes están separados de la ley, no dependen de la ley, ni la vida de ustedes depende de la ley, sino que alguien lo ha comprado a ustedes y ustedes tienen que servir a aquel que lo compró, que es Cristo, para tener vida. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el concepto bíblico. El Señor tiene poder y tiene autoridad sobre todo, sobre las enfermedades, como hablamos antes, sobre los espíritus de maldad, sobre el infierno y sobre la muerte. Por eso Hebreos, el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, nos da una enseñanza interesante y nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y está hablando de la encarnación de Cristo. Por cuanto los hijos de Dios tenían cuerpo material, Él entonces se hizo hombre
tomó un cuerpo de materia para venir al mundo con el propósito de redimir a la raza humana. Y de eso se trata. Así que en cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y esto es importante, porque hay algunos que están planteando que Cristo no vino en carne. Y si no vino en carne, entonces no fue tentado y no padeció, no tuvo padecimiento. Y entonces, como Él vino en carne, establece la Sagrada Escritura, Él sí padeció por nosotros. Aleluya. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjense por qué dice la Escritura que Cristo pasó por la muerte física, con el propósito de vencer a quien tenía el imperio sobre la muerte, que es el diablo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Que el propósito de la muerte de Cristo fue para vencer el reino de las tinieblas. Por eso participó de la muerte. La muerte física no lo puede vencer porque Él es la vida. Y no hay manera de que la muerte pueda vencer la vida. Pero Él pasó por la muerte porque tenía el propósito de vencer. Y eso es lo que establece Génesis 3:15. Justamente. Esa es la promesa de redención que le da a Adán y a Eva cuando cayeron. Una promesa precisa. Que el descendiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y que ésta lo herirá en el calcañar. Que lo herirá en el talón del pie. Y que tendrá algún sufrimiento leve. Pero que él sería golpeado en la cabeza. Un golpe mortal. ¿Y cómo es que Cristo, teniendo autoridad sobre la muerte, porque la autoridad de Cristo sobre la muerte no la tiene cuando muere, sino porque Él es la vida, en esencia Él tiene autoridad? Ahora Él muere no para tener autoridad sobre la muerte, porque ya la tiene, sino para vencer al ser que tenía control sobre la raza humana, para quitar el derecho que tenía sobre nosotros. Y ya no puede tener derecho sobre nosotros. Literalmente, ya Satanás no tiene poder sobre ti. Si hay algún maridaje de alguien, de un ser humano con Satanás, es porque él quiere. Pero ya no tiene poder sobre ti. Tú puedes sublevarte al imperio del infierno y puedes negarte a ser su títere, porque sobre ti hay libertad de elección. Y tú decides lo que quieres. Y los que son esclavos hoy, son esclavos porque quieren, porque hay libertad para vivir. Bendito es el nombre de Dios. Por eso Cristo pasó por la muerte física, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte. Y especifica, y esto es al diablo, a quien ha vencido es aquel que tenía un acta y unos decretos que lo hacían a él tener derechos adquiridos sobre nosotros. Y por eso que el texto dice que en el sacrificio, que en la cruz Cristo arrebató y clavó. Porque al vencer al enemigo, le quitó el derecho que tenía sobre la raza humana. Y todo ser humano que deja que el enemigo opere sobre él, que lo dirija, es porque quiere. Porque está en libertad de sublevarse, de prenderse y no dejar que el enemigo opere sobre él. Aleluya. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y añade un elemento importante el escritor de los Hebreos aquí. Y dice que la condición de esclavitud que vivía la gente era porque tenía miedo a la muerte. O sea que ya nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Porque no le tenían solo miedo a la muerte, sino que había alguien que tenía, y habla en pasado, el imperio sobre la muerte, y ya le quitaron la autoridad sobre la muerte. Y la autoridad sobre la muerte la tiene Cristo y la tienen los hijos de Dios. Porque ya Satanás no tiene poder sobre la muerte. Él era que tenía el imperio sobre la muerte. Él era que gobernaba, que dirigía, y ya se le quitó ese derecho.
ya no puede matar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen vida. Y la vida es la antítesis de la muerte. No hay manera de que pueda influir en nosotros si somos hijos de Dios y si nosotros tomamos la decisión. Y estaban sujetos a servidumbre, eran esclavos de Satanás justamente por eso, por miedo. Y esa es la estrategia del infierno. Por medio del miedo, del temor, mantiene a la gente sujeto a esclavitud hasta que la gente comprende cuál es el propósito de él como ser humano y el propósito de la vida. Y toma la decisión de ese concepto que hablamos al principio, del arrepentimiento para vida, porque se siente dolido por la vida que ha tenido y por su condición. Y va determinado delante de Dios para tener una vida diferente. Y ya no podemos estar sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El escritor de los Hebreos nos está diciendo un principio, nos está citando un principio establecido en la palabra de Dios. No es por los ángeles el sacrificio de Cristo. Él no socorre a los ángeles, aquellos que perdieron su dignidad por causa del pecado y que se rebelaron contra Dios. Sino que a quien socorre, el escritor de los Hebreos cita a la descendencia de Abraham, pero nosotros sabemos que está citando en este caso la descendencia de Abraham, pero socorrió a toda la humanidad. Porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién era el que iba a bendecir todas las naciones de la tierra? El descendiente de Abraham, que es Cristo. O sea que cuando Dios le da la promesa a Abraham para que su descendencia bendiga a la humanidad completa, se está refiriendo a Cristo, que es quien viene a bendecir la raza humana, dándole la oportunidad para ser libre. Qué interesante que nosotros, los seres humanos, tengamos oportunidad de vida, pero que los ángeles que no guardaron su dignidad, que desobedecieron a Dios, no le dieron oportunidades, y a nosotros nos dan oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades para el ser humano, y grabes eso en la cabeza. No así para los ángeles que cayeron. ¿Y cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Y cuántas quedan por darnos? Todas las que nosotros pidamos en el intervalo de la vida, entre el nacimiento de nosotros y la muerte física, o entre nuestro nacimiento y el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia está esperando un momento donde será arrebatada, y en ese intervalo Dios te da una oportunidad de vida, una oportunidad para que sirva a Dios, para que conozca a Dios y pueda obedecerlo, y que lo pueda hacer de manera voluntaria, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Bendito es el nombre del Señor. Porque para Él poder salvar a la humanidad, Él tenía que hacerse humano. Tenía que hacerse como uno de nosotros. Y por eso la Sagrada Escritura habla del postrer Adán. Porque en las mismas condiciones de Adán, el primer Adán, el postrer Adán, que es Cristo, viene en esa misma condición, con un cuerpo similar, y enfrenta al infierno, a Satanás y a los espíritus de maldad en el mismo terreno donde Adán lo enfrentó y fracasó. Porque observe que la conversación entre Eva y Satanás fue muy interesante. Y Eva aparentemente rehusó aceptar lo que
la serpiente le dijo, pero al final cayó, o sea que fue vencida, porque se quedó analizando esa palabra que le dieron. Y entonces Cristo, en ese mismo escenario, con un cuerpo similar, está venciendo a quien tiene el imperio sobre la muerte para siempre. Y entonces tomó un cuerpo similar, y por eso hoy nosotros tenemos autoridad sobre la muerte. Aleluya. Porque Él tomó un cuerpo similar al de nosotros y atravesó por la muerte física sin ser dañado. Se hizo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Para ser misericordioso, para activar la misericordia de Dios a favor de la raza humana. Y las Sagradas Escrituras nos hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue también el sacerdote porque Él se ofreció a sí mismo para salvar a la humanidad. Y hoy la misericordia de Dios está a nuestro favor. ¿Misericordia para qué? Para perdonar nuestros pecados, porque la misericordia y la compasión es una manifestación del amor de Dios que se manifiesta a través de la gracia, de la misericordia y de la paciencia de Dios. Y entonces la misericordia como manifestación del amor de Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos oportunamente para ser levantado, fortalecido y bendecido en el Señor. Así que oportunamente active la misericordia de Dios a su favor por medio del arrepentimiento. Vino a ser misericordioso y un sumo sacerdote fiel, porque Él como sumo sacerdote llenó las expectativas de la justicia de Dios. Porque el sumo sacerdote del antiguo pacto no podía llenar las expectativas de la justicia de Dios y tenía que hacer sacrificio por él, por su familia y por el pueblo. Pero aquí Cristo hace un sacrificio, un sacrificio perfecto. Y en ese sacrificio venció a quien tenía el imperio sobre la muerte. Aleluya. Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como Cristo vino con un cuerpo similar al de nosotros y similar al de Adán, para vencer toda fuerza del mal, nos ha investido a nosotros también con esa misma investidura, vale redundar, en la que nosotros podemos resistir en medio de la tentación, porque de la manera que Él fue tentado, Él también nos socorrerá a nosotros. Y Él está planteando, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Él va a socorrernos porque Él sabe cuál es nuestra condición. ¿Qué situación estamos pasando? Él lo sabe y Él no nos va a abandonar porque conoce bien, porque fue como nosotros, con un cuerpo como el de nosotros, con debilidades como la de nosotros. Dice la Escritura que fue tentado en todo, más sin pecado. Esa es la diferencia. Quisiera compartir un texto bíblico, aunque sea dejárselo, porque quizás el tiempo no me dé para explicarlo totalmente, pero no quiero cerrar la predicación de hoy en el intervalo del tiempo sin dejarle el texto con ustedes. Y voy a compartir en Efesios 2:1. Dice el texto sagrado: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Romanos 8:9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bendito es el nombre del Señor. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu, es el concepto. No vivimos conforme a los deseos de nuestra naturaleza concupiscente, sino conforme a la guianza del Espíritu de Dios que opera en nuestro espíritu, para guiarnos y alinear todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y está debidamente establecido en la Escritura. Lo que hace que alguien sea hijo de Dios es justamente cuando es regenerado, cuando es transformado su espíritu, cuando la simiente de Dios permanece en su espíritu, y entonces nos volvemos hijos de Dios. Y ese concepto de hijo de Dios nos hace ser seres espirituales. Y el espiritual, el que ha sido transformado, que es espiritual, es diferente, porque tiene la capacidad para saber qué cosa es espiritual y qué cosa es natural, qué cosa es material. Porque por medio de esa transformación tenemos las habilidades y las capacidades dadas por la simiente de Dios que permanece en nosotros por medio de su Espíritu Santo para conocer esas cosas. Y ya no somos terrenales, sino que somos espirituales, aun cuando vivimos en el mundo. Y el Señor nos ha dotado de las herramientas para nosotros permanecer en Él y para vivir para Él. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos muertos al pecado, separados del pecado y del mundo, pero nuestro espíritu tiene vida en Cristo por medio del Espíritu de Dios. Y esto hace que ya no tengamos miedo a la muerte, porque no somos esclavos. Aleluya. Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Dará vida permanente nos ha dado Dios, porque su Espíritu permanece en nosotros. Y no tenemos temor a la muerte, por el contrario, tenemos autoridad sobre la muerte por la autoridad que ha sido delegada. Y tengo que cerrar esta mañana para dar una nueva oportunidad para hacer otras cosas. Tenemos autoridad sobre la muerte con relación a nosotros, porque Cristo venció la muerte. Y la autoridad delegada que he venido trabajando con ustedes, se les he tratado de explicar, es con relación a nosotros. Usted tiene autoridad con relación a usted, a la relación suya con Dios. Entonces, con relación a usted, la muerte no puede dañarlo. Y usted tiene capacidad de atravesar la muerte física si es necesario. Pero ya usted está libre de la muerte espiritual porque su condición es de vida en Cristo. Y usted no irá a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Y los que van a condenación son los que permanecen en muerte, no los que pasaron de muerte a vida. Entonces usted ya tiene autoridad en las tres áreas. En la física, porque la muerte física no lo dañará aunque usted la atraviese. La muerte espiritual, porque ya usted no puede morir espiritualmente porque usted está al lado de Dios y nadie puede separarnos de Dios. Aleluya. Excepto usted que decida separarse de Dios. Pero cuando el Señor ya nos ha transformado, no hay manera de que nosotros nos alejemos de Dios. Porque lo conocemos, vivimos para Él y su Espíritu permanece en nosotros.
y no será condenado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. No hay condenación. No puede la segunda muerte visitarte porque no hay condenación para ti. Tú eres capaz, por la autoridad que ha sido delegada por Cristo, de sobrevivir a cualquier situación, porque la vida permanece contigo todo el tiempo. La paz del Señor sea con todos. Su gracia nos guíe y nos visite, y no olvides que los que le tienen miedo a la muerte son aquellos que son esclavos, los esclavos, y que ya Cristo ha vencido a quien tenía el imperio sobre la muerte, y que nada nos dañará. Aleluya. Inclusive está diciendo, tienen poder para hollar escorpiones y nada los dañará. Bendito es el nombre de Dios. Señor, gracias en este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de vida en Cristo, por habernos perdonado de pecado, por tu Espíritu Santo que permanece en nuestro espíritu, dándonos vida, guiándonos para permanecer en ti. Oportunamente estamos rindiendo nuestras voluntades delante de ti, para que tu gracia se perfeccione, Señor, que nuestra vida sea transformada completamente a tu imagen y que podamos permanecer en ti por medio de la obediencia. Tú eres poderoso para obrar a nuestro favor. Te damos a ti la gloria y el honor, la mereces. Nos ha creado, pero también nos ha redimido, Señor. Gracias por no dejarnos postrado en el mundo y en el pecado y darnos una oportunidad de vida por medio de tu sacrificio. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.